Hola amigas y amigos de la SMU, bienvenidos a un episodio más de UroTalks, el podcast de la Sociedad Mexicana de Urología. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante, cirugía robótica en urología, innovación, tendencias actuales y futuro. Y es que cuando hablamos de cirugía robótica pensamos en toda esta tecnología que ha evolucionado y ha revolucionado a nuestra práctica diaria. Pero no solamente se trata de operar con tecnología, se trata también de tener criterio quirúrgico, se trata de tener un entrenamiento adecuado. Y para esto el día de hoy me acompaña el doctor Bernardo Gabilondo Pliego. Muy bienvenido, Bernardo, quien es el coordinador del capítulo de cirugía laparoscópica y cirugía robótica de la Sociedad Mexicana de Urología. Bienvenidos una vez más, esto es UroTalks, el podcast de la Sociedad Mexicana de Urología. Yo creo que la primera pregunta obligada, Bernardo, es saber cómo ha evolucionado la cirugía robótica desde que llegó a México. ¿Cuándo llegó? ¿Qué avances ha tenido? Pues creo que en nuestro país, muchas gracias, primero que nada, por la invitación a la Sociedad Mexicana de Urología y a ti, Alex. Pues México, si nos remontamos a pues, cuando inició la cirugía robótica en el mundo, pues estamos hablando pues ya de pasado, ¿no? Estamos hablando del año más o menos 2000, que fue aprobado por la FDA el primer robot o la primera plataforma Da Vinci, ¿no? Que pues fue durante muchos años un monopolio. Y la primera cirugía robótica de próstata que se hizo en Estados Unidos fue en el año 2001, que ahí es donde empieza pues prácticamente el boom de la cirugía robótica en Estados Unidos y en Europa. Y si hablamos de cómo ha sido la evolución en cuanto a las plataformas que hay, pues ya estamos hablando de la quinta generación de la plataforma Da Vinci. Entonces no es algo nuevo. En nuestro país, pues más o menos llegó la primera plataforma en el 2007, 2008, esta llegó a Monterrey y estuvo también en Guadalajara, pero pues estamos hablando de la primera generación de robot, que obviamente pues es muy diferente a la de última generación. Más o menos el boom, yo creo que en México de la cirugía robótica pues debe ser entre el 2012, 2014, cuando ya empieza a haber más programas de cirugía robótica pues en la Ciudad de México y en algunos estados. Pero pues si nos comparamos con el resto del mundo, pues creo que todavía nos falta mucho como país. O sea, hay muy pocas plataformas que, bueno, esto va a dar pie a pues, que se abra el mercado con la competencia y que haya mayor oportunidad para que se empiece a hacer con mayor frecuencia la cirugía robótica. Y esto que comentabas de cierto, podríamos decir, retraso en que llegan las tecnologías a México, que lo vemos no solamente en cirugía robótica, sino en otras áreas de nuestra especialidad. ¿Cuánto tiempo crees que llevamos de atraso en comparación a países de primer mundo? Pues yo creo que unos 10 años de retraso, porque si nos ponemos a analizar, pues en los grandes centros, en Estados Unidos, en Europa y pues en Asia, pues los residentes ya no están operando cirugía abierta, ya no están operando cirugía laparoscópica, o sea, están saliendo entrenados con cirugía robótica. Y pues eso, si nos ponemos a pensar cuánto va a tomar a que alcancemos eso en nuestro país, pues todavía nos falta un largo tiempo, ¿no? Esto es muy interesante porque realmente son pocas las escuelas de urología en México que durante la residencia tienen, ya no digamos una formación en cirugía robótica, que puedan utilizar la consola, que eso lo veo todavía más complejo, pero ni siquiera la exposición a ver este tipo de procedimientos. ¿Ha cambiado de alguna manera tu práctica como cirujano robótico desde que empezaste a hacerla? Es decir, ¿los pacientes ahora te buscan específicamente por esta tecnología o no ha hecho alguna diferencia? No, sí, sin duda, digo, pues ahora con
con la tecnología que hay y bueno, pues el internet en donde pues cualquier paciente puede tener acceso a la información, pues buscan cuáles son las opciones en cuanto a tecnología para el manejo o tratamiento de alguna enfermedad o padecimiento, y a su vez pues también buscan a los médicos o especialistas pues dedicados a estas nuevas tecnologías. Aunque yo veo algo muy delicado pues en las redes sociales, porque se sube información que pues no siempre tiene un sustento, no siempre tiene un respaldo pues en la gente que se expone o se exhibe. Creo que tienen que ser por medios pues oficiales donde realmente la gente se debe de informar. Y sí, digo, yo particularmente no soy muy adepto pues a estos sistemas, o sea, más bien yo creo que tiene que ser por las instituciones o por los hospitales en donde pues cada uno de nosotros laboramos y nos encontramos, porque creo que esto depende mucho de un equipo multidisciplinario y no de una sola persona. O sea, los programas de cirugía robótica, para que sean exitosos, depende de todo un equipo de trabajo y no de una sola persona. Y a mí me gusta en lo particular estar trabajando y haciendo equipo con gente que sabe y conoce de la cirugía de mínima invasión, y eso pues eso te da un gran plus y eso ofrece mejores beneficios y resultados para ti como cirujano y para el paciente, ¿no? ¿Por qué crees que la consola robótica ha tenido tanto éxito en neurología? O sea, ¿fue suerte que la empezamos a utilizar más nosotros y que me atrevo a decir que somos de las especialidades, si no es que la especialidad que más la emplea? ¿A qué crees que se deba ese éxito? Sí, pues si nosotros nos ponemos a analizar lo que ha representado la cirugía de mínima invasión en urología, pues desafortunadamente pues las estructuras o órganos que nosotros manejamos pues son complejos, o sea, no tenemos una estructura como el caso de los cirujanos, que es la vesícula, el apéndice, en donde técnicamente la mínima invasión, hablando particularmente de la laparoscopía, pues es menos complejo, es más sencillo y pues son procedimientos donde puedes tú hacer y formar una curva de aprendizaje que nosotros como urólogos no lo tenemos. O sea, desafortunadamente las cirugías que nosotros hacemos por mínima invasión, hablando de la laparoscopía, es de muy alta complejidad, ¿no? Desde la próstata, vejiga, riñón, el retroperitoneo, cirugía reconstructiva, ¿no? Funcional. O sea, si lo queremos hacer por laparoscopía, pues es muy complejo y la gente que estaba capacitada o que sigue estando capacitada para hacer este tipo de procedimientos, pues es muy poca en nuestro país. Y si nosotros analizamos qué ocurre en el resto del mundo, pues en los lugares donde hay una plataforma robótica, sin duda lo van a hacer con robot y no por laparoscopía, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que ha venido a cambiar y ofrece la oportunidad que más cirujanos, urólogos o de otras especialidades se sumen a este tipo de tecnología. Hablando específicamente de nuestra especialidad y del uso del robot, ¿consideras que hay alguna patología en particular en la cual el uso del robot sea ya como tal un gold standard para el tratamiento, y quizá algunas otras patologías donde se está utilizando de más y no debiera? Sí, creo que las cirugías que son para llevarlas a cabo con la plataforma robótica, pues es cualquier cirugía de próstata, o sea, enfermedad benigna o enfermedad maligna, ¿no? Con sus indicaciones precisas. El caso de vejiga, creo que todavía falta tiempo y obviamente para hacer una cirugía radical con una reconstrucción pues de una derivación urinaria, pues se requiere de experiencia, ¿no? Y esa debe ser, pues yo creo que la última cirugía en la que tenemos que entrar, ¿no? Como urólogos. La nefrectomía radical, la nefrectomía parcial,
nefrectomía simple, en el caso de trasplantes de donadores renales. O sea, sin duda ofrece una gran ventaja y beneficio tanto para el cirujano como para el paciente. En el caso de las fístulas urinarias, o sea, creo que cualquier cirugía hoy en día urológica se puede llevar a cabo con la plataforma robótica. Creo que hay cirugías que no se deben de hacer si queremos llevar a cabo una curva, ¿no? Como el caso de los varicoceles. O sea, el varicocele solamente per se yo creo que no debe de hacerse con el robot porque pues esto no está libre de complicaciones y de riesgos de una cirugía que la puedes hacer por microcirugía, ¿no? Entonces, con una mínima invasión sin entrar a la cavidad abdominal, que es diferente cuando hay pues agregado una hernia inguinal y demás. Pero creo que tiene que ser muy importante el juicio, el criterio clínico, ¿no? de la aplicación de cualquier tecnología, y no es la excepción pues la cirugía robótica, ¿no? Hablando específicamente de cáncer de próstata y de prostatectomía radical, ¿cuál crees que es el principal beneficio que aporta el robot al procedimiento? ¿La neuropreservación? Mira, creo que aquí es muy importante todas las herramientas que contamos hoy en día para poder planear una cirugía radical de próstata, ¿no? Entonces, cada paciente va a ser diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo operar a un paciente a los 50 que operar a los 60 o a los 70 o a los 80. O sea, el resultado y la evolución no va a ser la misma. Al igual que el tipo de cáncer. O sea, no es lo mismo un paciente con un cáncer de riesgo bajo o de riesgo intermedio o de riesgo alto, si tiene enfermedad palpable, la información que nos ofrece la resonancia magnética con el PET, ¿no? Pero en caso de que nosotros podamos o estemos planeando hacer una cirugía muy funcional, o sea, hablando de preservar pues todas las estructuras que impacta tanto en continencia como en función sexual, ¿no? Pues lo ofrece la plataforma robótica para hacer una cirugía muy funcional. O sea, creo que esto no lo puedes conseguir con la cirugía laparoscópica o con la cirugía convencional abierta, ¿no? Hoy en día también han evolucionado mucho las técnicas y hay diferentes técnicas incluso para hacer una prostatectomía. Un abordaje anterior, está muy de moda, particularmente creo que en México el abordaje preservador del espacio de Retzius, hay unas nuevas técnicas incluso de preservación uretral, la técnica de Hood. ¿Cuál es tu preferida? ¿Cuál sería la técnica ideal? La que siempre decimos en cirugía, la técnica ideal es la que el cirujano domine. En tu caso, ¿cuál es la técnica que prefieres emplear en los pacientes cuando los llevas a una prostatectomía radical? Sí, creo que tú como cirujano y pues va cambiando tu criterio, va cambiando tu experiencia, ¿no? Y yo a través del tiempo he ido modificando mi técnica. O sea, no es la misma técnica a la primera vez que yo hice una prostatectomía radical. Yo aprendí a hacer las tres, tanto abierta, laparoscópica como robótica, ¿no? Creo que son modas y cada quien habla de su experiencia. Hay demasiada información a nivel mundial en donde pues cada quien defiende su técnica. Pero al final tú tienes que adaptarte o adoptar una técnica con la que tú te sientas cómodo y en donde pues los resultados sean adecuados. Hoy en día, pues la gente que más experiencia tiene a nivel mundial, con más de 20,000 prostatectomías radicales, yo considero que es la técnica que es pues más reproducible, ¿no? O sea, porque también aquí hay que hablar de reproducibilidad. Y él pues ha practicado y ha experimentado pues con todas las técnicas. Y lo que él menciona es que él pues no ha encontrado diferencia en la técnica de preservación del espacio anterior, el Retzius sparing, que lo que defienden los que hacen esta técnica es que pues, tienen mejores resultados en cuanto a continencia y función sexual. Pero aquí estamos hablando
de tiempo. O sea, estamos hablando con diferencias de 1 mes, 2 meses, 3 meses de los resultados funcionales. Entonces, sí tenemos que ser muy objetivos y cada caso va a ser diferente. O sea, no puedes ofrecer una técnica de Retzius en un cáncer de alto riesgo, porque obviamente pues, existe el riesgo de que pues, lo dejes con cáncer o con enfermedad. Entonces, creo que aquí el criterio y el juicio clínico de cada urólogo pues es fundamental, ¿no? Hablando de cáncer renal y alguna nefrectomía, ¿cómo ha evolucionado la cirugía robótica a tu práctica? En el sentido de, ¿utilizas menos tiempo de isquemia gracias al robot? ¿Ya has migrado a una técnica sin isquemia? ¿Qué ha cambiado? Pues mira, Alex, creo que en el tema de la nefrectomía parcial, pues sí ha habido una evolución importante desde pues, la cirugía abierta hasta la cirugía robótica, con todas las diferentes técnicas, ¿no? Que tienes, pues desde hacer una isquemia selectiva, ultraselectiva, sin isquemia, el tipo de resección que vas a hacer, si va a ser solamente nucleación o no. Pero al final lo que buscamos es tratar de preservar la función renal, ¿no? Que esto va a depender de varios factores y a través del tiempo algo que ha ido cambiando es el tiempo de isquemia, en donde hay estudios donde han demostrado que por más allá de 40 minutos no va a haber un impacto funcional, siendo que ha habido escuelas donde dicen que más de 20 minutos, 25 minutos, pues ya tiene un impacto, ¿no? Yo definitivamente la técnica que no utilizo y no pienso utilizar es sin isquemia. Creo que la seguridad en la nefrectomía parcial es lo más importante, ¿no? Y obviamente pues esto va a impactar en el paciente, y a lo que nos enfrentamos pues es al sangrado, ¿no? Entonces podemos preservar el riñón con tiempos o con isquemia más prolongados de lo que pensábamos, ¿no? Entonces, creo que sí, aquí es mucho también de lucha de egos, en donde quiere demostrar, pues, quién es más rápido, ¿no? Quién puede hacerlo en el menor tiempo posible y demás. Y realmente, pues, esto no va a impactar al final en la parte funcional. Entonces, creo que aquí pues el criterio es lo más importante, ¿no? ¿Tienes alguna técnica de rinorrafia en particular que uses más, que te guste más? O sea, yo lo que más utilizo es en 2 planos, ¿no? La rinorrafia, o sea, primero en el lecho quirúrgico del tumor, que eso muchas veces es lo más importante, donde puedes controlar pues, los sangrados que pueden llegar a tener un impacto en el momento que quites la isquemia, ¿no? Entonces doy un surgete continuo en el sitio del lecho, y posteriormente doy otro en lo que es pues, la rinorrafia en el parénquima renal, ¿no? Pero lo hago en 2 planos, puntos continuo en el lecho, y para la rinorrafia puntos simples con la técnica del deslizamiento del hemoloco, ¿no? de sliding, que eso pues te reduce los tiempos y pierde, o sea, aquí ayuda mucho para no perder la tensión, ¿no? ¿Hay algún tumor en particular renal que tú dirías, no lo opero con robot? Quizá algún trombo. Yo creo que aquí pues también depende mucho de la experiencia, ¿no? Creo que hoy en día se puede operar prácticamente todos los tumores renales, pero sí, cuando te enfrentas a un trombo tumoral, dependiendo del nivel, ¿no? que se encuentre ese trombo tumoral a nivel de la cava, pues, o sea, no es lo mismo que esté por debajo de las suprahepáticas, o que llegue a la aurícula, o que esté solamente en la vena renal, o en la desembocadura de la vena renal. O sea, aquí es muy importante el estudio de imagen para poder planear esto, ¿no? Y si existe o no invasión a la pared
de la vena cava, ¿no? Claro. Porque si tienes que hacer un reemplazo de la pared de la vena cava No hay y usar manera. un injerto, pues hay centros donde lo hacen, ¿no? Pero se requiere de mucha experiencia y a veces se apoyan de los cirujanos vasculares o de los cirujanos de trasplante de hígado, ¿no? ¿No te parecería que a lo mejor, porque yo tengo la percepción de que por el entrenamiento que tenemos en México, yo creo que la mayor parte de los urólogos recién egresados, o sea, una vez que sales de la residencia, al menos, y es algo que es una percepción personal, al menos debes de dominar cómo hacer una nefrectomía radical laparoscópica. A lo mejor estoy en un error, pero creo que la mayor parte de las escuelas te dan las herramientas para hacer una nefrectomía radical laparoscópica. ¿No crees que quizá en esta, específicamente hablando de una radical de riñón, el uso de robot sea como too much, o sea, que sea demasiado y que tal vez específicamente en esos casos a lo mejor la laparoscopia sí siga teniendo como cabida? Sí, la cirugía laparoscópica sigue teniendo mucho terreno en nuestro país, aunque no sabemos realmente pues cuántos centros o cuántos hospitales realmente estén haciendo mínima invasión, pero yo creo que sigue haciéndose mucha cirugía abierta, ¿no? Y hay programas donde pues los residentes salen operando cirugía abierta, ¿no? Pero si a mí me preguntas, yo cómo prefiero operar una nefrectomía radical en caso de tumor, si yo cuento con la posibilidad de utilizar el robot, siempre voy a preferir el robot. O sea, creo que te hace la vida más fácil el robot, operas más cómodo, no te cansas, tienes mejor visión, puedes disecar mejor las estructuras. Entonces, creo que es un gran plus el contar con la cirugía robótica, pero sin duda la cirugía laparoscópica pues es una muy buena herramienta, ¿no? Hace un momento comentabas que particularmente en cistectomía radical, a lo mejor los resultados del robot todavía no podían dar como esa ventaja en comparación a otras patologías, en el caso de cáncer de vejiga. ¿A qué crees que se debe esto? ¿A la falta de volumen quizá de casos? ¿A lo complejo que puede ser realizar una reconstrucción, particularmente intracorpórea? ¿O por qué no se ha alcanzado ese, como que esa parte de la balanza que se vaya más a esa cirugía robótica? Sí, creo que en la patología de cáncer de vejiga hay muy pocos centros realmente en nuestro país que tengan el volumen para poder alcanzar la curva de aprendizaje. O sea, el quitar una vejiga junto con la próstata y demás no tiene mucha complejidad. Como sabemos, lo complejo de una cirugía de cistectomía radical, pues es la reconstrucción de la vejiga con intestino, ¿no? La neovejiga. Eso sí puede ser muy complejo y eso es lo que pues conlleva una morbilidad. O sea, no podemos dejar a un lado que la cirugía radical de vejiga no tiene morbilidad. O sea, la morbilidad llega a ser considerable y aquí se mide diferente en cuanto a otras cirugías, o sea, a 3 meses, ¿no? O sea, la morbilidad tiene que ser medida a los 3 meses y esto llega a ser hasta de 50% cierto grado de morbilidad. Entonces no es despreciable. De ahí que hoy en día pues, ha cambiado mucho el manejo del cáncer de vejiga, ¿no? Ya los oncólogos clínicos han ganado mucho terreno, ¿no? O sea, los medicamentos hoy en día para preservar la vejiga, pues ha ganado terreno. Entonces, o sea, creo que la cirugía radical de vejiga tiene que ser exclusivamente para centros donde pues tienen cierto volumen y experiencia y apoyados de gente que tengan pues también la experiencia, ¿no? Para que el resultado pues sea óptimo, ¿no? Pero creo que sí, en eso muy pocos centros tienen el volumen mínimo, ¿no? Para alcanzar buenos resultados.
Hablábamos también de cirugía reconstructiva y de urológica y de cómo también la cirugía robótica ha cambiado mucho la manera en la que estamos tratando a los pacientes. ¿Cuál consideras tú que son las principales patologías que se benefician del robot? De la cirugía, hablando de la cirugía reconstructiva, Ujú. no, pues cualquier fístula urinaria se puede hacer con el robot de manera adecuada. O sea, aquí hablando de colo vesical, fístula entre vejiga y vagina, uretero vaginal. O sea, cualquier fístula se puede hacer y manejar con la plataforma robótica. Reconstrucción de uréter, ¿no? por estenosis, ya sea a nivel de la pelvis renal o del uréter, ¿no? En el caso de prolapso de órganos pélvicos, pues también la sacrocolpopexia pues es muy buena con la plataforma robótica. O sea, prácticamente pues todas las cirugías urológicas se pueden hacer, ¿no? Y ya no digas también de las estenosis también de uretra, también pueden utilizarse pues la cirugía robótica, ¿no? Con injertos de mucosa oral y demás, ¿no? Y llevando digamos las preguntas hacia otro tenor, ¿cuál consideras que sería la indicación más sobreutilizada del robot? Que no necesariamente esté tan indicado. ¿Pudiera ser las prostatectomías o cuál crees tú en qué crees que se utiliza de más? O sea, creo que sí, ¿Qué? cada vez se está detectando más cáncer de próstata, ¿no? Pero, pues como sabemos, hay cánceres de próstata que, pues no todos se manejan con cirugía. O sea, Correcto. creo que el paciente tiene que saber cuáles son los beneficios, pros, contras de una cirugía, contra manejo conservador, ¿no? O contra radioterapia. O sea, cada paciente va a ser diferente. O sea, lo que sí no podemos ofrecer son milagros, resultados que no son reales. O sea, no hay un 100%. O sea, todos los pacientes de alguna manera van a tener cierta repercusión, pero que eso se puede recuperar a través del tiempo, ¿no? Entonces, sí, creo que sí hay una sobreutilización de la cirugía, particularmente pues de próstata, ¿no? Y si nosotros lo traspolamos a lo que es para cirugía benigna de próstata, como el caso del OLEP o la enucleación, pues es algo que también se está sobreutilizando, ¿no? Entonces, o sea, sí hay varias técnicas quirúrgicas donde se puede, pues, exagerar, ¿no? en las tecnologías, ¿no? ¿Cuál crees que va a ser la próxima como nueva indicación del robot en todo lo que hacemos? O sea, que a lo mejor todavía no está, pero que eventualmente lo vamos a utilizar. Yo he visto por ahí, no sé exactamente cómo lo usan en cirugía transgénero, y me llama mucho la atención. Pero ¿cuál crees tú que sea eventualmente la nueva indicación en qué? En circuncisión, porque no se puede, pero... No, pues sí, o sea, por ejemplo, otro procedimiento que no se hace casi, pero que puede tener mucho pues, presente y futuro, es la reconexión de vasos deferentes, ¿no? Para revertir la vasectomía. O sea, en algunos centros se está utilizando en lugar del uso del microscopio. En la cirugía transgénero, pues sí, cada vez se va a dar con mayor frecuencia. La otra también que se está utilizando es pues, en el trasplante de riñón, ¿no? O sea, no nada más en el donador, sino también para hacer la cirugía en el caso del receptor, o sea, hacer las anastomosis vasculares con la plataforma robótica. Y puede llegar a ser pues, más simple o más sencillo que con la cirugía convencional, porque como sabemos, pues los instrumentos pues tienen mayor arco de movilidad que la mano, entonces pues sí te facilita la cirugía. Entonces,
O sea, creo que no hay límites para la cirugía robótica hoy en día, ¿no? Este programa pues lo ven nuestros residentes también, y muchos de ellos, yo creo que uno de los principales intereses que tienen actualmente las nuevas generaciones es el entrenarse en cirugía robótica. Sabemos que la mayor parte de los programas en México no les ofrecen esa oportunidad. Entonces, ¿cuál sería cómo aprender cirugía robótica? ¿Consideras que es necesario hacer un entrenamiento, un adiestramiento como un fellow o una alta especialidad? ¿Consideras que no es necesario y vale solamente la pena hacer los cursos o los entrenamientos que las empresas de las diferentes consolas de pronto ofrecen, pero que tienen una accesibilidad limitada? ¿Cuál crees que sea el camino correcto para hacer cirugía robótica en México actualmente? O sea, hablando de los programas de residencias, algo que yo les hago mucho hincapié a los residentes es aprovechen la tecnología que hay hoy en día por internet. O sea, el estar viendo videos, el estar viendo diferentes escuelas, cirujanos, tanto para la laparoscopía como cirugía robótica, ayuda muchísimo. Eso a mí no me tocó. Y en el caso de cirugía abierta, pues no es igual. No va a ser igual lo que tú puedas llegar a percibir. Entonces, mi mejor recomendación sería, cada vez que tengan oportunidad de acudir a un curso, eso suma muchísimo. Ver videos, o sea, eso lo puedes tener en tu teléfono, lo puedes tener en tu computadora, y es entrenar y preparar al cerebro. O sea, tú tienes que visualmente, o sea, como saben, pues el problema de la cirugía robótica pues es la parte táctil, pero eso con el tiempo tú lo vas desarrollando. Entonces, entre más videos tú veas, ¿no? Más experiencia vas a ir adquiriendo, y de ahí pues tú vas a decidir qué técnica vas a adoptar, ¿no? O con cuál te vas a quedar, independientemente de lo que tú aprendiste. Lo ideal pues es hacer un programa formal, o sea, un fellow, un entrenamiento, ¿no? Porque eso te da muchas herramientas, muchos elementos para poderlo desarrollar en un futuro, ¿no? Ya sea en el lugar donde te desarrollaste o en algún otro lugar en provincia, ¿no? Pero pues sí, creo que no debes de dejar de estarte preparando y entrenando continuamente. Como sabemos, pues hay modelos animados e inanimados para la parte de entrenamiento y hay que explotarlo. Y hay programas donde tienen los simuladores, ¿no? Que pues deben de aprovecharlo. O sea, los residentes deben de aprovechar cuando tengan esa posibilidad, ¿no? Ya ahorita hay mucha restricción para el uso de animales, ¿no? Que era pues una herramienta muy buena, pero pues eso ya también está más limitado. Y hay otras herramientas que puedes tener caseras, ¿no? De cajas y hacer ejercicios por laparoscopía. Y obviamente, pues sí, dar un punto por laparoscopía, pues es mucho más difícil que con la cirugía robótica. Pero creo que depende mucho de cada uno, de hasta dónde queremos llegar. O sea, hoy en día creo que no tenemos pretexto de no subirnos a la tecnología, ¿no? ¿Crees que hubiese sido más difícil convertirte en un cirujano robótico de no haber tenido toda la experiencia, todo el bagaje que tú ya traías de cirugía laparoscópica? No, más bien yo lo que te diría es que una gente que solamente ha hecho cirugía abierta y quiere brincar a la cirugía robótica, le va a costar trabajo. O sea, no es como se dice de que, o sea, es posible, claro que sí, pero te va a tomar tiempo. O sea, tienes que entrenar a tu cerebro y como lo mencionaba, nosotros con la cirugía abierta, pues estamos acostumbrados a la parte táctil, ¿no? Y con la parte táctil, pues tú disecas, sabes qué estructura puede haber. Eso no lo sabes con el robot. Entonces, para poder brincar, ¿no? Necesitas de tener de un apoyo de un agente que tenga experiencia. O sea, no vas a poder lograrlo solo, ¿no?
A diferencia de si tú lo haces de la cirugía laparoscópica a la cirugía robótica. Ahí sí va a ser más sencillo, más simple, sí, pero va a tomar también tiempo y experiencia, ¿no? Pero es más fácil la cirugía robótica, o sea, todo te lo hace más fácil. ¿Cuántos casos requiere de un cirujano para sentirse seguro? Sabemos que hay curvas de aprendizaje descritas, pero muchas veces, pues, no les crees o es algo más personal. ¿Cómo fueron tus curvas de aprendizaje o cuando ya dijiste una prostatectomía, ya puedo... Sí, que ya no requeriste a lo mejor algún productor o tener a alguien que te estuviera asesorando. No sé si eso fue también Sí, o sea, camino. hablando de la cirugía laparoscópica, pues yo te podría decir que unas 20 cirugías, ¿no? Pero hablando de laparoscopía, en el caso de cirugía robótica, o sea, puramente, pues yo creo que sí te va a tomar más tiempo. Y sí necesitas del apoyo de un proctoraje pues en tus primeros casos, o incluso pues si tú seleccionas formar un equipo de cirujanos robóticos o que tengan experiencia en cirugía laparoscópica, eso suma mucho, ¿no? Ayuda. Pero esto no va a ser mágico. O sea, creo que para poder disminuir morbilidad, tiempos, que pues, los tiempos impactan muchísimo en los costos, ¿no? Que tienes que ponerte a pensar que hay que cuidarlo, hay que cuidar toda esa parte. Entonces, o sea, el proctoraje no está nada mal, pero pues sí se tiene que abrir mucho más el campo y que haya más oportunidades, ¿no? Hablando justamente del proctoraje, ¿crees que hace falta más proctors en México? Y otra pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué consideras que es tan complejo certificarse en nuestro país? O sea, si es una tecnología que nos gustaría que la utilicen más, ¿por qué de pronto vemos que hay limitación para el acceso del entrenamiento de cirujanos, particularmente en nuestro país, cuando te comparas con otros países? Sí, pues digo, si analizamos cuántas plataformas robóticas hay en nuestro país, pues estamos hablando de 40 a lo mejor, ¿no? Programas de cirugía robótica, que bueno, si lo vemos cómo está Brasil, cómo está Estados Unidos, cómo está Europa y demás, aunque México tiene un mercado enorme, que hay que verlo así. Creo que mientras no se termine el monopolio, o sea, esto ya empezó a abrirse, ¿no? El mercado ya se empezó a abrir en todo el mundo porque pues ya hay competencia. Entonces, esto va a dar oportunidad y va a dar pie a que más cirujanos se puedan sumar y que los apoyen. Porque pues actualmente el poderte tú certificar tiene que ser a través, o sea, si lo quieres hacer de no como un fellow o como un entrenamiento formal, tiene que ser a través de un hospital o una institución que te respalde. Entonces, la empresa que tiene, pues, ahora sí que la concesión de la cirugía robótica, ¿no? Pues es lo que te piden, o sea, que necesitas tener el respaldo, o sea, no es de que, yo ya quiero hacer y certificarme, porque obviamente si tú, o sea, el problema que yo veo es que muchos se certifican, pero no tienen continuidad y no están en un programa, ¿no? O en un hospital haciendo cirugía. Entonces, eso es muy importante, o sea, es como ir al gimnasio, ¿no? Entonces, si no vas al gimnasio, pues pierdes condición, si no lo practicas, se pierde la condición. Entonces, creo que debe de haber continuidad. Y en el tema de proctoraje, pues yo creo que hay muchos, pero pues debe de haber más organización. O sea, creo que se deben de terminar, pues no las preferencias o
pues ciertas prácticas que creo que eso no lo vuelve atractivo para los colegas, porque dicen, no, pues ¿para qué me voy a meter si pues van a decidir cómo se van a manejar las cosas y demás? O sea, hay descontento en la gente y las oportunidades pues no van a ser las mismas para todos. Entonces creo que ahora con las compañías que ya entraron a México que van a dar competencia, pues están ofreciendo pues cosas diferentes, ¿no? Entonces creo que eso va a abrir mucho el mercado, ¿no? Ante la falta a veces de acceso a este tipo de entrenamientos, de certificaciones, hay un fenómeno que también vemos en nuestra práctica que es común y es la famosa maquila. Desde tu punto de vista, esto tiene implicaciones éticas hacia el paciente. Debiera de uno como urólogo referir si tienes un paciente que quiere cirugía robótica y tú no cuentas con la certificación, referírsela a alguien que sí la tiene, porque la realidad es que los hospitales, al menos en la práctica privada, no todos tienen como tantas regulaciones para que programar el procedimiento, siempre y cuando lo realice obviamente alguien certificado. Entonces, a veces creo que también dentro de la cirugía robótica podemos entrar en ciertos dilemas éticos como estos. O sea, ¿qué tan ético es hacerlo así? Pues digo, la maquila es algo que siempre ha existido y pues en todas las especialidades, ¿no? Pero pues creo que uno como especialista pues tiene que ser muy sincero con el paciente, o sea, porque hay maneras, hay formas de hacer maquila. Entonces creo que si tú te apoyas de un agente que sea capaz y que pueda hacer la cirugía sin problema, no lo veo malo, ¿no? O sea, creo que aquí es integrar y tratar de sumar, ¿no? O sea, decirle a tu colega, oye, pues vamos a operar el caso juntos, ¿no? Y puede participar aunque no tenga el entrenamiento, la preparación, pero puede ser una manera de acercarse, ¿no? Creo que la forma de hacer medicina, pues sí va a depender de cada quien, pero que sí debe de haber principios y ética, pues que sí se han perdido, porque al final lo más importante pues es el paciente y cómo le va, porque a mí como cirujano, cada caso que yo opero, me gusta saber y conocer pues cómo está ese paciente, cómo le va. O sea, no es nada más operarlo y desconectarte, ¿no? Porque pues los resultados al final van a ser tuyos, porque tú eres el que estás operando y estás tratando al paciente. Entonces, sí es una línea muy delgada, ¿no? Todo depende también cómo se lo platiques al paciente, ¿no? Y cómo se lo digas. O sea, creo que si tú le dices al paciente que tú tienes un equipo, ¿no? Con gente experta en cirugía robótica y que pues van a hacer la cirugía o el procedimiento como tal, pues creo que no está mal, pero el que tú digas que haces algo para lo que no estás preparado y engañes al paciente, creo que eso no va. Eso no está bien, ¿no? Coincido. Entonces, 100%. Creo que hasta cierto punto, o sea, no todas las tecnologías, y hablando del robot, el Da Vinci, todo el mundo se va a poder subir. O sea, es como la cirugía laparoscópica, por eso no todo el mundo se puede subir. O sea, es mejor hablarle pues al experto, ¿no? Entonces, en el caso de la cirugía robótica, pues sí es algo que está muy regulado, muy visto, o sea, ahí se sabe, ¿no? O sea, sobre todo las plataformas que están conectadas al internet, se sabe pues cómo fue la cirugía y demás, ¿no? Pues están en la nube, ¿no? Claro. Uh-huh. ¿Nos tendríamos que preocupar de que los residentes cada vez operan menos abierto? O sea, yo creo que depende del lugar. Si nosotros lo tropicalizamos a nuestro país, pues no, pues todavía nos falta mucho para pensar en alguien que salga de un programa de residencia que no haga cirugía abierta, ¿no? O sea, lo idealmente es que estemos pues en el primer mundo, ¿no?
Y yo creo que sí, o sea, va a ser cada vez menos que se haga cirugía abierta. O sea, hay que cambiar el chip, hay que cambiar la mentalidad. O sea, el hecho de que tú no sepas hacer cirugía abierta no quiere decir que no vas a poder hacer una buena cirugía robótica o laparoscópica. O sea, las complicaciones se pueden resolver por vía robótica o por vía laparoscópica y no es necesariamente convertir, ¿no? Entonces, eso ya depende de la experiencia de cada quien y del juicio de cada quien, ¿no? Entonces, ¿no consideras que alguien tendría que aprender primero cirugía abierta para luego ir hacia estas nuevas tecnologías? No, definitivamente no. Definitivamente no, pero depende de dónde estés, ¿no? O sea, como yo les digo, si tú te vas a ir a hacer un entrenamiento fuera y vas a regresar a un lugar en donde no hay una plataforma robótica o una cirugía robótica, pues digo, creo que estás claro. pues haciendo de más. Si la oportunidad es hacer mínima invasión, o sea, cirugía laparoscópica, bueno, pues entonces prepárate y entrénate bien en cirugía laparoscópica, porque no es igual. O sea, el que hace cirugía robótica sin haber hecho cirugía laparoscópica, o sea, no va a poder hacer cirugía laparoscópica en un momento dado si tiene que convertir, ¿no? O que la plataforma falle, ¿no? Que el robot falle y que no puedas hacerlo con el robot. O sea, no vas a poder hacerlo por cirugía laparoscópica. Es completamente diferente, ¿no? Muchos de los limitantes que a veces en algunos estudios iniciales y que a lo mejor en legislaciones para poder llevar la tecnología robótica al medio público se hace son análisis de costos y mucho se dice que la cirugía robótica es muy costosa. A mí me parece que es cuestión de analizarlo es cuestión desde el punto de vista cómo lo vean. ¿Realmente tú crees que la cirugía robótica es más cara? Digo, si consideramos que los tiempos de hospitalización pueden disminuir, que a lo mejor las tasas de transfusiones son menores. ¿Realmente, a pesar de ello, crees que la cirugía robótica es más cara o crees que es como un mito actualmente? No, yo creo que la cirugía robótica ha alcanzado al nivel de la cirugía laparoscópica en cuanto a costos. Obviamente la inversión inicial no va a ser la misma, pero el resultado lo tienes que medir en el largo plazo, ¿no? Hablando a nivel institucional, pues alguien tiene que pagar esa tecnología. O sea, aquí no estamos hablando de los seguros de gastos médicos o el gasto de bolsillo para el paciente. Aquí estamos hablando del gobierno, ¿no? Pero es dinero bien destinado a programas donde realmente funcionan y operen y que tengan protocolos y que haya cierto control, porque pues, si tú gastas de más y, por ejemplo, tus tiempos quirúrgicos son prolongados, pues eso va a impactar al final del día, ¿no? Pero sí puedes reducir y mantener eso si piensas en la estancia hospitalaria, el uso de los analgésicos, que se reincorporen a sus actividades más rápido. O sea, eso también impacta, ¿no? Impacta, pues ahora sí que en las empresas, en los negocios, el ausentismo. Entonces, todo lo que es la mínima invasión, pues esto va a impactar de manera pues muy, muy positiva, ¿no? Entonces, o sea, creo que sí se puede lograr, ¿no? Y se puede equiparar a la cirugía laparoscópica, pero pues deben de ser protocolos muy bien establecidos, ¿no? Sé que esto sale de nuestras manos y que evidentemente, pues, obviamente las gobierno, la manera de administrar recursos, pero ¿ves tú viable en algún momento que sea sostenible tener cirugía robótica en el sector público también? Hay algunos ejemplos que los tienen, pero bueno, sabemos que los presupuestos también son diferentes en hospitales, pero ¿logras ver a futuro Sí. a la cirugía robótica en el sector público? Sí, claro, sin duda. O sea, si el presupuesto
está indicado, justificado y el recurso tú lo utilizas y lo aplicas bien, creo que sin duda. O sea, tenemos que ser muy objetivos. Hay mucho gasto, mucho falta de planeación, ¿no? En los programas de salud a nivel institucional, y que eso pues impacta en presupuesto al final del día. Pero si se hace un análisis, se programa, se estructura bien, creo que puede ser muy positivo. O sea, el problema es la falta de planeación. O sea, tú no puedes invertir en una tecnología, comprar el robot, Y no mantenerlo. colocarlo y no tener un programa bien estructurado de cómo va a operar, cómo va a funcionar, cuáles van a ser las directrices, ¿no? ¿Quién va a ser la cabeza? O sea, si tú no tienes bien estructurado todo un programa de cirugía robótica donde interviene mucha gente, o sea, desde la dirección, enfermería, ingeniería biomédica, médicos, residentes, o sea, todo eso no lo tienes bien organizado, pues vas a gastar muchos recursos, ¿no? Para un programa que pues no va a ser exitoso. Y tenemos muchos ejemplos, desafortunadamente, en nuestro país, que pues es lo que tenemos que evitar, ¿no? Evitar para que más hospitales y más programas de cirugía, particularmente de urología, pues tengan acceso, ¿no? La gente para entrenarse. Pero, o sea, creo que hay que pensar en grande. O sea, creo que tenemos todo para poderlo hacer, ¿no? ¿Has utilizado alguna otra plataforma que no sea DaVinci? Sí, o sea, las he utilizado no en paciente como tal. O sea, conozco el Versus, conozco el Hugo, conozco la plataforma Tomei, que pues es creo que la que más se asemeja a la plataforma DaVinci, y esa es la que va a dar mucho pie y oportunidad. Sobre todo, también algo que es interesante es la telecirugía, ¿no? O sea, la cirugía a distancia, ¿no? O sea, eso tiene mucho futuro. Y de estas plataformas que has tenido la oportunidad de conocer, ¿alguna diferencia ergonómica? ¿O alguna diferencia? Sí, sí, totalmente. O sea, ahora sí que nuestro referente o nuestro punto de comparación pues es DaVinci, ¿no? Claro. Entonces, tenemos plataformas que no son inmersivas, ¿no? Que no tienen la consola que es inmersiva, ¿no? Y que son abiertas, que la sensación es pues completamente diferente. O sea, es cuestión de adaptarse. O sea, creo que las plataformas que no son inmersivas son más para cirugía laparoscópica avanzada, ¿no? Porque te ofrece pues la tercera dimensión, la ergonomía de los instrumentos, pero sí es diferente. O sea, creo que hoy en día China y Japón y Corea son las que pueden ofrecer pues lo más cercano a la plataforma DaVinci y pues a la de última generación. Y hablando de China, cuando hablamos acerca de como de tecnología china, que suele ser de un costo mucho menor, no específica, y quiero saber tu opinión, a veces lo asociamos a una menor calidad de producto. ¿Crees que esto también aplica para el robot? ¿Tú que has tenido la oportunidad creo que muy buena pregunta. No volteamos a ver mucho para allá. O sea, creo que los chinos, los japoneses, los coreanos están en otra dimensión. Creo que tenemos pues toda la influencia de Estados Unidos, de Europa, pero sin embargo ellos están demostrando y han demostrado que están en otro nivel, ¿no? O sea, tú me preguntabas lo que ha representado la cirugía robótica, si es pasado, es presente, y yo te diría, si hace 1 año y medio se hizo una cirugía transatlántica de pues 12,000 kilómetros de distancia, ¿no? Una cirugía de riñón, una cirugía de próstata
y pensarlo hoy en día, pues dices, es increíble, pero es algo que no tuvo mucha difusión. Yo creo que muy poca gente, no nada más del tema médico, ya no relacionado al tema médico, pues no supieron de este avance y qué es lo que pudo hacerlo posible, la red 5G. ¿Y quién desarrolló la red 5G? China. Chinos. Entonces creo que hay un bloqueo comercial, hay muchos intereses económicos, pero ofrecen la misma o mejor tecnología de lo que hay en competencia, y creo que lo que te decía, en el momento que empiece a haber más competencia, realmente nos vamos a dar cuenta del tiempo que dejamos pasar y evolucionar esto. Y obviamente pues los costos pues más o menos son 30% pues abajo, ¿no? Comparado con Da Vinci, o sea, todavía no hay mucho margen, pero a ver, estamos hablando de 25 años versus 3 años, o sea, Tumei pues tuvo la licencia en el 2022, ¿no? China, entonces, o sea, todavía falta, pero han demostrado hoy en día tener los mismos resultados, ¿no? Entonces, infiero que la consola que más te entusiasma ahorita de las que potencialmente van a llegar es Tumei. Y vemos también, por otro lado, que en cierta manera en México, a pesar de que la consola más utilizada y distribuida es Da Vinci, se ha quedado también rezagada en cuestión de tecnología. No tenemos todavía single port, no tenemos todavía una consola Da Vinci 5. ¿Crees que también eso de alguna manera nos atrase más, nos afecte? O sea, creo que el pensar en la plataforma unipuerto, ¿no? Pues todavía nos falta mucho como país, ¿no? O sea, la plataforma unipuerto, pues solamente debe de ser para los lugares donde tienen mucha experiencia ya con la plataforma multipuerto. Pero ahora que lo mencionas, pues también la plataforma china ya tiene su plataforma unipuerto, ¿no? O sea, Tumei ya también la sacó, la tiene, pero pues se va a volver muy interesante cómo va a ir cambiando el mercado poco a poco, ¿no? Pero sí hay que mirar al otro lado. Hay cosas muy interesantes y realmente, pues también para los residentes, o sea, puede ser una gran oportunidad, ¿no? Porque sí hay mucha oferta de ese lado, ¿no? Y puede ser interesante. Estas plataformas, por ejemplo, Versus y Hugo, que ya están en México y que ofrecen hacer un docking con brazos separados, ¿crees que eso representa realmente una ventaja? ¿No le ves ninguna relevancia? Pues yo creo que es más costumbre, o sea, sí es una ventaja, digo, la visión que te da los instrumentos y demás, pues te facilitan la cirugía, que es lo que al final del día estamos buscando, ¿no? Hacernos más sencilla, o sea, porque la plataforma robótica hay que verla como un instrumento, es una extensión de las manos del cirujano, ¿no? Para llevar a cabo una cirugía, y todo lo que te facilite o te haga la vida más fácil, pues creo que va a ser muy positivo, ¿no? Es muy diferente, pues sí, esto de tener todo de manera independiente, y también la movilidad de los instrumentos, tanto a nivel de las manos como de los pies, pues con el Da Vinci y con estas dos plataformas que mencionas, pues va a ser adaptarte, ¿no? Es adaptarte a algo que tú ya estás acostumbrado, pero no hay que dejar a un lado de que vas a, pues cada plataforma que tú empieces a usar, ¿no? Y que te involucres, pues va a ser una nueva curva de aprendizaje. No va a ser igual, ¿no? Ese es un punto que quería preguntarte justamente. Creo que la cirugía robótica, yo lo digo, es como conducir, y cada quien se acostumbra a su auto. Cuando cambias de coche, te vuelves a acostumbrar a conducir un nuevo auto, o cuando de pronto rentas uno, tomas uno prestado, etc. ¿Crees que de alguna manera, porque tú me decías que en cirugía en vivo solo tienes la experiencia con Da Vinci, ¿crees que no sea tan fácil como me cambio de plataforma y de manera inmediata, No. o es
o que sí requiere nuevamente de esa curva de aprendizaje de los mismos procedimientos, o que ya es algo más autónomo y más fácil? No, yo creo que la curva va más enfocada a conocer la plataforma, o sea, la movilidad de los instrumentos, de la cámara, o sea, sí puede ser diferente a lo que estás tú acostumbrado con DaVinci, o sea, no la manera de disecar o no la manera de hacer la cirugía como tal, ¿no? O sea, porque esa habilidad o esa curva pues ya la tienes desarrollada, ¿no? Es más bien sería conocer el nuevo sistema como tal, ¿no? Y adaptarte a ese nuevo sistema, ¿no? Entonces, pero obviamente no va a ser igual que empezar de cero, ¿no? Si nos fuéramos 30 años atrás, pensar en una consola robótica pues parecería casi de ciencia ficción. De aquí 15, 20 años, ¿cómo te imaginas que va a ser un quirófano? Autónomo, completamente. ¿Crees que vamos a ser reemplazables? Sí, o sea, creo que la inteligencia artificial, o sea, no podemos dejar de pensar que pues no nos está superando, ¿no? O sea, sí hay algunas áreas donde pues ya la inteligencia artificial ya desplazó al humano, ¿no? Hay profesiones donde pues ya con la inteligencia artificial pueden hacer todo. En medicina, pues en el caso de cirugía es diferente, pero si nosotros nos ponemos a pensar toda la información que se genera día con día con la plataforma DaVinci, de todas las que hay en el mundo, que estamos hablando de 13,000 plataformas más o menos, ¿no? Más o menos, es muchísima información, ¿no? Y de muchos cirujanos, estudios de imagen, o sea, ya el que tú puedas fusionar, ¿no? En la plataforma con los estudios de imagen y que te diga por aquí sí, por aquí no, o sea, eso va a ser posible. Hoy en día, en algunas cuestiones ya se puede hacer, ¿no? O sea, si vemos los coches, pues ya hay coches completamente autónomos, ¿no? O sea, eso es posible hoy en día. Entonces, no podemos dejar de pensar que la cirugía va a ser la excepción. De hecho, en China ya tienen hospitales autónomos, ¿no? Ya todo prácticamente automatizado. O sea, a lo mejor no nos va a tocar a nosotros, ¿no? Pero hacia allá va. Y es evitar errores, ¿no? Evitar errores y que esto pues ofrezca al final un mejor resultado y que impacte pues en el paciente, ¿no? Pero lo que yo siempre digo, cada paciente, nunca sabes a lo que te vas a enfrentar, a pesar de que estudies bien una tomografía, de que un estudio de imagen, que lo tengas visualizado, a veces te encuentras con alguna sorpresa. ¿Tú crees que eventualmente de verdad la inteligencia artificial nos va a permitir, no sé, identificar una complicación, una estructura anatómica diferente? Sí, o sea, porque al final es información, ¿no? O sea, es un banco de información enorme, ¿no? Que cada paciente va a ser diferente, pero tú alimentas, ¿no? Tú estás alimentando pues a la inteligencia artificial y tú puedes decirle, pues esto es así, 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 y él te lo adecúa, ¿no? O sea, esto, pues hablando de cualquier profesión, o sea, creo que sí va a ser posible, sin duda. Platicaba acerca de la inmersión de estos modelos anatómicos o de la imagen, que es como de realidad aumentada. Aquí creo que apenas están llegando estas reconstrucciones tridimensionales. ¿Has tenido la oportunidad de utilizar alguna? ¿Qué tan frecuente utilizas estas herramientas que luego ayudan también mucho dentro de la cirugía? Por ejemplo, el ultrasonido endocavitario o a veces también fluorescencia para identificar alguna estructura. ¿Qué tan seguido las usas? Siempre que tenga la posibilidad de utilizar estas herramientas en donde lo cubra pues el paciente, más desafortunadamente son extras, ¿no? Que no se cubren normalmente. Entonces sí puede llegar a incrementar, o sea, el uso
del ultrasonido y hacerlo con fusión con el Da Vinci, pues puede representar una buena cantidad adicional a la cirugía. Creo que son casos muy especiales, o sea, por ejemplo, en el caso de las nefrectomías parciales, cuando es una lesión que no la ves, ¿no? Una lesión endofítica, pues creo que sí tienes que apoyarte de esta tecnología. El uso del verde de indocianina con inmunofluorescencia, pues también tiene sus aplicaciones, pero desafortunadamente incrementa el costo. O sea, siempre que puedo yo utilizar esta tecnología, o sea, sí la utilizo, ¿no? O sea, en el caso de todo lo que es reconstrucción, nefrectomía parcial, o sea, el verde de indocianina, en el caso de las neovejigas y demás, ver la viabilidad que también está el tejido, o sea, es muy útil. El uso de las reconstrucciones, ¿no? Ya sea por resonancia magnética, PET y demás, pues también lo puedes utilizar, pero el gran inconveniente pues, es el costo. Pero yo creo que cada vez se va a estar utilizando con mayor frecuencia, ¿no? ¿Qué crees que venga a futuro para la cirugía robótica pronto? Telecirugía, es decir, ya cirugía a distancia, que eso se vaya a empezar a... Sí, creo que eso va a ser una gran oportunidad para muchos programas, ¿no? Que no cuentan con esta tecnología y que puedas tener solamente una consola, ¿no? En el hospital y el paciente en otro hospital, ¿no? Y que puedas tú operar a distancia, ¿no? Pero, o sea, creo que en el tema de enseñanza va a ser maravilloso, ¿no? Y a nivel de la consola propiamente, ¿qué te gustaría que se implemente? Si tú pudieras, no sé, pedir, llega el genio de la lámpara maravillosa y te dice, Bernardo, te voy a construir un robot como tú lo quieres, con lo que necesitas. ¿Qué le haría falta? Que me diga dónde cortar. Y no. Quizá la parte táctil. O sea, la parte táctil, yo he usado la plataforma, la 5, y para los que estamos acostumbrados a la parte no táctil, como que sí te cuesta trabajo, ¿no? Creo que para la gente que no ha conocido, no ha incursionado en la cirugía robótica y que sí tiene, pues ahora sí que se le enfrenta a pues, la plataforma, la 5, pues va a ser mucho más sencillo. Y esto también dicho por los expertos, ¿no? Porque sí te saca de onda esta cuestión, y es que eso ya estás acostumbrado por la parte visual, ¿no? Uh-huh. Pero pues creo que sí, si me preguntas, sí, a veces cuando no estás seguro si cortar, no cortar, quemar y demás, y que te diga, no, por ahí no, claro, es por acá, ¿no? Que te vaya dirigiendo, pues creo que eso va a ser un maravilloso, GPS. ¿no? Exactamente. Lo que bien se aprende, pues dicen que no se olvida. ¿Te cuesta trabajo de pronto, si tienes que programar una cirugía laparoscópica? Híjole, pues me preguntas, me cuesta ya trabajo. Me cuesta ya trabajo porque sí, pues sí, sufres en la cirugía laparoscópica. O sea, en el caso de una próstata radical, pues siempre acabas con dolor en los dedos, una neuropraxia ahí a nivel interdigital, dolor en los hombros, en los pies. Entonces sí, ya te cuesta trabajo. O sea, por ejemplo, la cirugía que más estoy haciendo ahorita por láparos a lo mejor es el donador renal, ¿no? Que el donador renal, o sea, es complejo y demás, pero pues que no requiere la sutura y demás, o sea, requiere de una disección que esa cirugía todavía la sigo disfrutando mucho por la laparoscopía. Pero si me preguntas la próstata por la laparoscopía, no. Teniendo la herramienta. El robot, ¿no? Sí. Pues bueno, continuando con el programa y aprovechando a nuestro invitado, vamos a hacer una primera dinámica.
Es un ping pong. Yo te voy a hacer una frase y tú me vas a decir una palabra, lo primero que se te venga en mente. Tu primera cirugía robótica. Prostatectomía. El error que más te enseñó. Una complicación muy grave del paciente. ¿Se puede saber cuál fue? Murió el paciente. Eso es muy importante reconocer. Creo que es algo muy importante reconocer cuando tenemos una complicación, porque me da la impresión que muchas veces tendemos, particularmente ahora con redes sociales y demás, a subir la parte bonita, pero asumir esa responsabilidad y presentar lo que también nuestros errores nos han llevado a hacer en quirófano es algo de mucho valor. Tu mejor maestro en mínima invasión. Mi mejor maestro en mínima invasión, mi papá. La cirugía que más respeto te impone. El donador renal. La cirugía que más disfrutas hacer. Prostatectomía. Instrumento robótico indispensable para ti. El porta. ¿Con qué haces la disección? ¿Prefieres hacerla con el Cadier o con la Maryland? En el caso de próstata, la Maryland, y en el caso de cirugía renal, la Cadier. La habilidad más difícil de desarrollar en robótica. La parte táctil. Lo que nunca debería hacer un cirujano robótico. Confiarse. Una innovación que esperas ver antes de retirarte. Una cirugía por ChatGPT de próstata. Lo primero que un residente debería dominar antes de tocar una consola. La anatomía. Una palabra para describir la cirugía robótica en México hoy en día. Innovación. Los 3 cirujanos robóticos a quienes más admiras. ¿Por nombres? Sí. Vipul Patel, Jihad Kayuk y Alcaraz. La segunda dinámica, tenemos aquí algunas frases, vas a ir sacando una a una y vas a completarla con una idea breve. Adelante. La inteligencia artificial será útil en cirugía robótica cuando dominemos la cirugía. Y cuando te pongan el GPS. La laparoscopía sigue siendo la cirugía de mínima invasión más utilizada. El caso que más me hizo crecer como cirujano fue un donador renal. Si pudiera incorporar una sola tecnología al quirófano del futuro sería la automatización. Como ya quieres que nos extingamos, Bernardo, ¿no? Creo que veía mucho Terminator. La certificación ideal debería de ser siempre en la cirugía robótica. La primera habilidad en cirugía de mínima invasión que debería desarrollar un urólogo es conocer perfectamente bien la anatomía. ¿Crees que nos hace falta eso? Sí. ¿Crees que hoy en día, y eso es un punto interesante porque no sé si has visto que de pronto las nuevas formas de aprender anatomía ya no es como antes, o sea, no, a mí me tocó el cadáver, a lo mejor a ti también, y ahora pues es todo como más tecnológico. ¿Crees que eso impacta en la manera en la que aprendemos? O sea, y que a lo mejor sí hace falta regresar a métodos tradicionales. Sí, o sea, creo que pues al final va a ser la interpretación que tú le des como cirujano en el momento que estás tú en la cirugía, ¿no? Vamos por otros 3 más. Perdón. Si hoy volviera a empezar mi entrenamiento, cambiaría por la mínima invasión hacia la cirugía robótica todo el tiempo. 100% robótico. 100%. El mejor cirujano robótico es aquel que conoce sus límites y acepta sus errores. Y que pide ayuda cuando sea necesario, ¿no? No Así pasa es. absolutamente nada con hacerlo. Y la última.
El mejor consejo para un residente que quiere hacer robótica es prepararse todos los días, estudiar mucho. Y justamente para cerrar el episodio, sí, creo que me gustaría que ahondaras un poco más, los residentes que nos escuchan, los urólogos recién egresados que buscan un camino en la cirugía robótica y que a veces se ve un poquito complejo todavía en nuestro país porque no hay tantos programas que ofrezcan este tipo de entrenamientos. 5 consejos, como otro rollo Adal Ramones, 5 puntos, los 5 puntos de Bernardo. Los 5 puntos de Bernardo para ser un buen cirujano robótico, para lograr llegar a ser un cirujano robótico. O sea, esto empieza en la residencia, o sea, no cuando terminen su residencia. Esto lo tienen que ir definiendo durante su residencia y es acercarse a la Sociedad Mexicana de Urología. Hay mucha gente que puedes darles un sabio consejo, orientarlos, ofrecerles oportunidades donde puede ser un buen lugar. Los congresos, acudir siempre que sea posible a congresos, no perder ese interés. Utilizar la tecnología que es los videos por internet, estar viendo videos es el mejor gimnasio para cualquier cirujano, porque no es nada más en la residencia, esto nunca termina, ¿no? Esto es constante, ¿no? Es un cambio. Dedicación, mucho esfuerzo, paciencia, tolerancia, que eso es algo que hoy en día los jóvenes no tienen y que pues la necesitan para poder salir adelante y que no genere frustración, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, ¿cuál es la plataforma que recomiendas? Porque nos decías que veías videos en una en particular. ¿Hay alguna que recomiendes para nuestros residentes que también nos ven? Sí, claro que sí. Y se llama SearchQuest y la ventaja es que es gratuita, 100% gratuita. Nada más se tienen que registrar y pueden ver a muchos cirujanos de todo el mundo haciendo diferentes cirugías, ¿no? Ya sea de próstata, vejiga, riñón. Y la otra, pues que es un banco también enorme, pues es YouTube, ¿no? En YouTube puedes encontrar videos también de los principales cirujanos robóticos en el mundo, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias, Bernardo. Gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Fue una plática muy, muy agradable acerca del origen de la cirugía robótica en México, cómo nos encontramos actualmente, hacia dónde vamos. Me rehúso yo a la idea de la automatización. Bernardo tiene una idea diferente. Creo que veía mucho Terminator de niño. Pero bueno, la verdad es que fue una plática muy, muy amena y muy enriquecedora. Gracias a todos por acompañarnos. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal para que reciban notificaciones en las diferentes plataformas en las que subimos este contenido, en Spotify, Amazon Music, YouTube y Apple Podcast. Esto fue el episodio 11 de Urotalks, el podcast de la Sociedad Mexicana de Urología, y recuerden que juntos trascendemos.